vamos a retomar un poquito de la clase pasada, ¿vale? Porque se acuerdan que yo había tenido un error, entonces quiero que quiten de su mente toda esa clase. Vamos a basarnos en lo que les voy a decir hoy, ¿vale? Ya corregí todo lo que tenía que corregir. Les pido una disculpa. Bueno, dupliqué la diapositiva para cambiar la información, pero no cambié las flechas. Por eso se me había quedado igual, ¿vale? Entonces, bueno, tomando un poquito el tema, ¿qué debemos hacer frente a una gasometría? Ya tomaron ustedes la gasometría, ya lo fueron a analizar. Lo primero que tienen que hacer siempre es determinar si el pH es normal, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Ante un pH normal, eso no quiere decir que ustedes no sigan adelante analizando los demás componentes, ¿vale? Un pH normal no nos indica que una gasometría está normal. Puede ser que a lo mejor haya un trastorno mixto, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que haya dos trastornos diferentes que están, digámoslo así, llevando el pH a sus rangos normales, pero aún así está sucediendo algo, ¿vale? Tanto el bicarbonato como el PCO2 puede estar alterado. Entonces, ante un pH normal, seguimos adelante. Segundo paso, interpretar componente. Ya lo veíamos, si es respiratorio con el PCO2 o si es metabólico con el bicarbonato, ¿ok? En el segundo paso, yo se los podría resumir en qué. El primer paso, ver el pH. Segundo, revisar PCO2, ¿ok? Para que sea un poco más sencillo. ¿Por qué? Porque con el tercer paso, que es calcular el exceso de base, nos da una medición más exacta, digámoslo así, de qué está sucediendo en la parte alcalina de la sangre, ¿vale? Si ustedes quieren revisar en el segundo paso tanto el CO2 como el bicarbonato, está perfecto, no hay ningún problema, ¿vale? Lo pueden hacer. Pero el segundo paso yo lo haría mejor solo revisando CO2 y como tercer paso calcular el exceso de base. El exceso de base nos va a dar una mejor interpretación de la gasometría como tal. Porque si ustedes se fijan en el bicarbonato, puede llegar a pasar que en alguna gasometría esté normal o que simplemente esté un poquito alterado, digámoslo así. Sabemos que va de 22 a 26. A lo mejor si ustedes encuentran un bicarbonato de 27, dicen, ah, bueno, si está alterado o no. ¿Ok? Si me está causando problemas o no. ¿Cómo hacemos eso? Corroborándolo con el exceso de base. Entonces, tres pasos principales. Determinar el pH, revisar CO2, calcular exceso de base, ¿vale? Tres pasos principales para una gasometría. Con estos tres pasos, nosotros podemos ponerle nombre y apellido al diagnóstico principal de esa gasometría, como tal, del paciente, ¿vale? Con estos tres pasos tenemos el diagnóstico principal, pero ¿qué pasa? Lo que les mencionaba, el cuerpo siempre se va a esforzar por tratar de compensar lo que está mal, ¿vale? Lo que está fuera de lugar. A veces el cuerpo puede compensarlo, digámoslo así, de manera adecuada y a veces no. ¿Ok? Pues a veces puede esforzarse de más o a veces el esfuerzo que hace no es suficiente para compensar la situación principal, el problema principal que tuvimos acá. ¿Cómo sabemos si lo está haciendo de manera adecuada? Determinando el nivel de compensación, ¿ok? Que sería el cuarto paso. En este cuarto paso entran tres fórmulas diferentes que nos van a ayudar precisamente a ver esa parte, si efectivamente la compensación se está llevando de manera adecuada, ¿ok? Lo vamos a ver más adelante. Pasamos a lo siguiente. Primer paso, determinar si el pH es normal. Ya lo habíamos comentado. pH disminuido por debajo de 7.35, tenemos un estado de acidemia. pH elevado por arriba de 7.45, un estado de alcalemia. ¿Ok? ¿Qué determina estos estados? Principalmente el bicarbonato y el CO2, que vienen por su parte de dónde? Del riñón y del pulmón, ¿vale? Metabólico y respiratorio. ¿Cuál es el segundo paso? Interpretar componente, lo que les mencionaba. Ver si esa alteración que está sufriendo el pH es debido al CO2 o al bicarbonato como tal. Aquí, si nuestro bicarbonato está elevado, se eleva la parte ácida de la sangre, ¿ok? Hay mucho ácido en la sangre, obviamente la sangre se vuelve ácida como tal. Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues una acidosis de origen respiratorio por una alteración del CO2, ¿ok? Ahora, si nuestro CO2 está disminuido, disminuye la parte ácida, entonces la sangre se vuelve más alcalina, tenemos una alcalosis respiratoria, porque está modificado el CO2, ¿ok? Lo vemos en la parte derecha, acidosis respiratoria, pH disminuido, menor a 7.35,
CO2 elevado mayor a 45 milímetros de mercurio. Alcalosis respiratoria, pH elevado, está alcalino, mayor a 7.45, CO2 disminuido por abajo de 35, ¿ok? La siguiente diapositiva ahora. Si nuestro CO2 es normal, pasamos entonces ahora a valorar si el problema es metabólico, ¿ok? Si el CO2 es normal, entonces el problema no tiene nada que ver con la parte respiratoria, a lo mejor el problema está en la parte metabólica. ¿Cómo revisamos? ¿Cómo corroboramos que sea metabólico? Una de dos, revisamos el bicarbonato o lo que les mencionaba, revisamos el exceso de base, ¿vale? Para ser más específicos nos vamos con el exceso de base, pero bueno, si ustedes quieren, analizamos la parte del bicarbonato. Si el bicarbonato se eleva, es decir, estamos elevando la parte alcalina de la sangre, pues entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una alcalosis de origen metabólico, ¿vale? Si el bicarbonato desciende, desciende la parte alcalina de la sangre se vuelve más ácida y entonces tenemos una acidosis metabólica. Les digo, si por alguna razón el bicarbonato no se ve alterado o está alterado solamente una pequeña parte, digámoslo así, ¿con qué lo corroboramos? Con el exceso de base, ¿ok? Recordemos, el exceso de base tiene valores normales de -2 a +2, ¿ok? Eso es lo normal. Cuando tenemos un exceso de base muy negativo, o sea, menor a -2, digámoslo así, muy negativo, números negativos, ¿qué nos está queriendo decir? Que ahí en esa sangre, en esa muestra de sangre, digámoslo así, nos están faltando bases. Entonces, si nosotros utilizáramos un nombre más adecuado para esta situación, sería un déficit de base, ¿ok? Nos están haciendo falta bases, nos está haciendo falta bicarbonato. Y entonces, si nos falta bicarbonato, si nos faltan bases, la sangre, ¿cómo se vuelve? Se vuelve más ácida, ¿ok? Entonces, ante un exceso de base muy negativo, vamos a estar ante una acidosis metabólica, ¿ok? Porque les digo, nos faltan bases, es un déficit de base y la sangre se vuelve más ácida. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un exceso de base positivo? Aquí sí el nombre le queda perfectamente, ¿ok? Porque es un exceso de base, exceso de bicarbonato. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos mucho bicarbonato, muchas bases en la sangre? La sangre se vuelve más alcalina. Y entonces tenemos una alcalosis metabólica. ¿Ok? Ahora sí, vemos los cuadritos, ya están corregidos. La acidosis metabólica, ¿en qué consiste? En una disminución del pH por debajo de 7.35, un bicarbonato menor a 22 o un exceso de base negativo. ¿Ok? Con el nombre adecuado, digámoslo así, es un déficit de base. ¿Vale? La alcalosis metabólica, un aumento del pH por arriba de 7.45, un aumento del bicarbonato por arriba de 26 y un exceso de base positivo. ¿Ok? Aquí sí tenemos un exceso de base como tal. ¿Va? Muy bien, avanzamos. Ahora, el tercer paso. Lo que les digo, el tercer paso es analizar el exceso de base. En las alteraciones metabólicas, lo que acabamos de ver ahorita, justo ahorita, un exceso de base positivo o mayor a 2 nos está hablando de una alcalosis metabólica. Un exceso, o mejor dicho, un déficit de base negativo nos está hablando de una acidosis metabólica. ¿Qué pasa con los trastornos respiratorios? En los trastornos respiratorios, el exceso de base no nos determina como tal la alteración, sino que solamente nos va a decir si ese proceso es agudo, o sea, tiene menos de 24 horas de instaurado en el paciente. Si nuestro exceso de base está alterado, entonces es un trastorno crónico. ¿Ok? El paciente ya lleva más de 24 o 48 horas con ese proceso. ¿Vale? Son trastornos respiratorios, ¿ok? Ya sea acidosis o alcalosis. Acidosis o alcalosis respiratoria con exceso de base normal es un proceso agudo. Acidosis o alcalosis respiratoria con un exceso de base alterado es un trastorno crónico. ¿Vale? Para eso nos sirve el exceso de base en los trastornos respiratorios. Seguimos adelante. Este es el ejemplo que les daba la vez pasada, creo que ya lo analizamos. Primer paso, analizar el pH. Aquí nuestro pH 7.39 está perfectamente normal, ¿vale? Segundo paso, valorar el CO2. Está en 38, está perfectamente normal. Tercer paso, lo que les digo, para ser más específicos podemos fijarnos en el exceso de base.
Si ustedes antes de esto quieren fijarse en el bicarbonato, está perfecto. Nos fijamos en el bicarbonato, está en 23. Entonces, los valores normales de 22 a 26 está normal, ¿ok? Lo corroboramos con el exceso de base, que va de menos 2 a más 2. Aquí tenemos menos 1.8, está normal, ¿ok? Entonces, ¿qué es esto? Esto es una gasometría normal de un paciente sano, ¿vale? Seguimos avanzando. Lo que les mencionaba, ahora ya tenemos nuestros 3 pasos principales. Ya le pusimos nombre a la alteración principal de la gasometría. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ver si el cuerpo está compensando de manera adecuada esa alteración. Lo que les decía, creo que ya esta parte también ya la habíamos visto. Frente a una acidosis metabólica, lo que está pasando es que la sangre está más ácida metabólica por una disminución del bicarbonato. ¿Ok? La sangre está ácida por una disminución del bicarbonato. El cuerpo, ¿qué hace ante una disminución del bicarbonato? Dice, pues tengo que disminuir también mi CO2, ¿vale? Para que la balanza quede equilibrada. Por cada miliequivalente de bicarbonato que esté bajo, el cuerpo va a bajar 1 milímetro de mercurio de CO2. ¿Vale? Así funciona, ese es su razonamiento. Bajé 1 miliequivalente de bicarbonato, entonces voy a bajar 1 milímetro de mercurio de CO2, ¿vale? Eso en la acidosis metabólica. Ahora, en la acidosis respiratoria aguda, lo analizamos también. ¿Qué está pasando? La sangre está ácida de origen respiratorio. ¿Qué tiene que ver, ¿con qué tiene que ver? Con el CO2. Entonces, ¿cómo volvemos más ácida la sangre con el CO2? Aumentándolo, ¿ok? Si se aumentó el CO2, entonces el cuerpo, ¿qué hace en respuesta? Aumenta también el bicarbonato. Y por cada aumento de 10 milímetros de mercurio de CO2, el cuerpo va a aumentar 1 miliequivalente de bicarbonato. ¿Ok? Esto en la acidosis respiratoria aguda. ¿Qué pasa cuando es un proceso ya crónico? ¿Okay? La sangre sigue ácida por un aumento del CO2, pero ya lleva más de 24 horas. El cuerpo, por cada 10 milímetros de mercurio que esté elevado el CO2, va a aumentar ahora 3.5 miliequivalentes de bicarbonato. ¿Va? Así funciona, les digo, es para que tengan una idea más o menos. No se tienen que aprender esto para nada, sería muy complicado, ¿va? ¿Cómo hace el cuerpo para tratar de compensar las alteraciones? Hace el proceso contrario. Si tenemos una acidosis metabólica, les digo, vamos a ir analizando absolutamente todo, ¿vale? Frente a una acidosis metabólica, es decir, una sangre ácida por origen metabólico, es decir, por alteración del bicarbonato, ¿qué tiene que hacer el bicarbonato para volver la sangre ácida? Tiene que disminuir, ¿vale? Entonces, una acidosis metabólica. Sangre ácida por disminución del bicarbonato. ¿El cuerpo cómo responde? Tiene que responder con un proceso simulado de alcalosis respiratoria. ¿Qué es una alcalosis respiratoria? Una disminución del CO2 que compensa a la disminución del bicarbonato que ya teníamos, ¿vale? Por eso son procesos contrarios, digámoslo así. Lo que les mencionaba, un pH normal no nos dice que esa gasometría está normal, ¿ok? Podemos tener esto, trastornos mixtos, que están luchando, digámoslo así, por mantener el pH normal de la sangre para no sufrir tanto daño, pero aún así hay alteraciones tanto en el bicarbonato como en el CO2 que tenemos que corregir, ¿vale? No lo podemos dejar así. Un trastorno compensado, digámoslo, no es como que le digas al paciente, ay, bueno, ya te puedes ir a tu casa, listo. No, sino que tenemos que corregir, obviamente, los gases, pero al ser mixtos, al ser contrarios, están normalizando, o bueno, llevando a valores normales el pH, ¿va? ¿Cómo determinamos que esta compensación que está haciendo el cuerpo es la adecuada? ¿Vale? Que no se, lo que les decía, que no está haciendo un esfuerzo mayor o menor al que debería. Para eso tenemos 3 fórmulas que vamos a ver adelante. Pero bueno, les explico esta parte primero. Si ustedes no quieren fijarse en el exceso de base o por alguna razón, no sé, el gasómetro no les da ese parámetro, no se imprimió, cualquier situación, ¿ok? Si no tenemos exceso de base, entramos en pánico porque ya no podemos leer la gasometría, no, ¿vale? Ustedes pueden leerla sin problemas, solo que les digo, con el exceso de base es un poco más específico. Pero si no lo tenemos, pueden utilizar solamente los valores tanto de CO2 como de bicarbonato, ¿ok? Sin ningún problema. Aquí vemos esta tabla. En una acidosis metabólica,
¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué está pasando? La alteración principal es que descendió el bicarbonato. Por eso la sangre se hizo más ácida. ¿Okay? Tenemos una disminución del bicarbonato, obviamente una disminución del pH, y el cuerpo, ¿qué va a tratar de hacer para compensarlo? Disminuir a su vez el CO2. Y así con todos los trastornos, ¿ok? En una acidosis respiratoria, la sangre está ácida por un aumento del CO2, el pH está disminuido porque está ácido. El cuerpo, ¿qué trata de hacer? Trata de elevar el bicarbonato para compensar el trastorno primario, ¿ok? Lo que les mencionaba de las fórmulas, ¿para qué nos sirven? Para ver que este aumento, por ejemplo, en este ejemplo de la acidosis respiratoria, que el aumento del bicarbonato no sea excesivo, ¿ok? Que a lo mejor el cuerpo, por un ejemplo muy tonto, pero bueno, sirve, que el cuerpo en el pánico que siente por tratar de compensar eso no esté mandando bicarbonato de más, ¿vale? O de menos, incluso, que no le esté alcanzando el bicarbonato para compensar la alteración primaria. Para eso nos sirven las fórmulas, ¿ok? La nota que dice ahí, en los trastornos puros o compensados, tanto CO2 y bicarbonato van en la misma dirección. Ya analizamos por qué, ¿vale? Ahora, ¿cuáles son las fórmulas que les menciono? Son 3 fórmulas diferentes, ¿ok? Entonces, por eso podemos resumir como la lectura de la gasometría se puede hacer en 3 pasos principales, que son los que ya vimos, y 3 fórmulas, que son las fórmulas que les voy a enseñar ahorita. La primera fórmula. Ante un estado de acidosis metabólica, ¿qué es lo que está pasando? Analizamos aquí en la analítica. ¿Qué está sucediendo? La sangre está ácida por una alteración del bicarbonato. ¿Qué alteración? Pues obviamente una disminución, ¿ok? Entonces vamos a tener un pH disminuido, menor a 7.35. La sangre está ácida por una disminución del bicarbonato. Bicarbonato menor a 22. ¿Qué hace el cuerpo en respuesta ante esta situación? Va a empezar a disminuir también sus niveles de CO2, ¿ok? Denme un segundo, por favor. Ahí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctora, sí se ve. Perfecto, gracias. Muy bien. Lo que les mencionaba, tenemos pH disminuido, acidosis, de origen metabólico, por una disminución del bicarbonato menor a 22. ¿Qué hace el cuerpo en respuesta? Va a empezar a bajar sus niveles de CO2 también, ¿ok? ¿Cómo sabemos si esta disminución del CO2 está siendo efectiva? Para esto, vamos a utilizar la fórmula del CO2 esperado, ¿ok? PCO2 esperado, que es esta, 1.5 por el valor de bicarbonato que tenemos en nuestro papel, más 8 en un rango de más menos 2. Vamos a poner un ejemplo. Aquí tenemos que nuestra gasometría por alguna razón está alterada. Tenemos un pH a lo mejor de 7.30, si ustedes gustan, ¿ok? 7.30, un bicarbonato de 20, que está disminuido, ya lo vemos, y un CO2 de 30, ¿ok? Los dos están alterados. ¿Cómo sabemos si esta disminución de CO2 está logrando compensar nuestra falta de bicarbonato? Con la fórmula, ¿ok? Y vamos a sustituir los valores. 1.5 por el valor del bicarbonato, que es 20, acá. 1.5 más 20, por 20, perdón, más 8, ¿ok? En un rango de más menos 2. 1.5 por 20 son 30. 30 más 8 nos da 38, ¿ok? En el rango normal está entre 36 y 40, ¿vale? Nuestro CO2 de la gasometría del papel tiene que estar entre 36 y 40 para decir que esta es una alteración compensada o pura, como ustedes quieran llamarle. Tiene que estar entre este rango. Nos fijamos en nuestro papel en este caso. Tenemos un CO2 de 30, ¿ok? ¿Es igual al esperado? No. Aquí es mucho menor al esperado, ¿ok? Tendría que estar mínimo en 36 y pues no, tenemos 30. El CO2 es menor al esperado, entonces esa alteración no se está compensando de manera adecuada. Tenemos una alteración secundaria, digámoslo así.
El cuerpo ahora está creando otro problema. Ahora está creando una alteración secundaria. Vamos a ver cuál es. Tenemos nuestro CO2 menor al esperado, buscamos acá. PCO2 menor al esperado. Además del trastorno que ya teníamos, que es la acidosis metabólica, también tenemos una alcalosis respiratoria. ¿Ok? Y entonces así tenemos el nombre completo, el diagnóstico completo de la gasometría. Acidosis metabólica y alcalosis respiratoria. Ese es nuestro diagnóstico. ¿Ok? Si nuestro CO2 fuera igual al esperado, lo que les mencionaba, es una acidosis metabólica pura, porque está bien compensada, digámoslo así. ¿Ok? Si nuestro PCO2 es mayor al esperado, que aquí fuera a lo mejor que aquí fuera un 45, mayor al esperado, entonces tenemos agregada una acidosis respiratoria. ¿Vale? Tendríamos tanto acidosis metabólica como acidosis respiratoria. ¿Ok? Lo analizamos un poquito para que a lo mejor se vuelva un poco más sencillo. En este caso, nuestro CO2 es menor al esperado. ¿Ok? Entonces, ¿qué está pasando? Está faltando CO2. ¿Ok? Hay menos CO2. Al haber menos CO2, ¿qué condición se crea? La sangre se está volviendo alcalina. ¿Y de qué origen? Pues obviamente por una alteración del CO2, es una alcalosis respiratoria. ¿Ok? Así es como hacemos diagnósticos completos en la gasometría. Los 3 pasos principales, alguna de las 3 fórmulas. En este caso, acidosis metabólica, la fórmula PCO2 esperado, 1.5 por bicarbonato más 8 más menos 2. Pasamos ahora a la alcalosis metabólica. ¿Ok? Hacemos lo mismo, analizamos qué está sucediendo. Una sangre alcalina de origen metabólico, por una alteración del bicarbonato. ¿Por qué? Por un aumento del bicarbonato. Al aumentar el bicarbonato, aumenta la alcalinidad de la sangre. Entonces, en nuestra analítica, ¿qué vamos a tener? Un pH elevado, alcalino, mayor de 7.45, un aumento del bicarbonato mayor a 26, un aumento de la parte alcalina. ¿Y el cuerpo qué va a hacer en respuesta? Lo que hace es empezar a aumentar la presión de CO2, ¿ok? Para tratar de equilibrar esta balanza, ¿ok? Si en las bases está teniendo muchas bases, entonces el cuerpo empieza a aumentar también los ácidos para equilibrar la balanza. ¿Cómo sabemos que ese aumento del CO2 está siendo efectivo? Con la fórmula del PCO2 esperado. Pero aquí es diferente. Aquí la fórmula es 0.7 por el valor del bicarbonato más 21 en un rango de más menos 2. ¿Ok? Esta es la fórmula para la alcalosis metabólica. Ya lo veíamos antes, aquí no tengo un ejemplo porque tengo ejercicios más adelante. ¿Ok? Si nuestro CO2 de la gasometría es igual al que salió por fórmula, igual al esperado, entonces tenemos una alcalosis metabólica pura o compensada. ¿Ok? Si nuestro CO2 de la gasometría es mayor al esperado, entonces, además de tener el problema principal, que es la alcalosis metabólica, se está creando también una acidosis respiratoria. ¿Va? Y si nuestro PCO2 es menor al esperado, tenemos, además de la alcalosis metabólica, una alcalosis respiratoria. ¿Ok? Esta fórmula es para la alcalosis metabólica. Son fórmulas diferentes, tienen que tener cuidado, ¿vale? Acidosis metabólica es esta, alcalosis metabólica es esta. ¿Qué pasa ahora con los trastornos respiratorios? Para los trastornos respiratorios es exactamente la misma fórmula, ¿vale? Por eso solo son 3, porque en los metabólicos sí son dos fórmulas diferentes, en los 2 trastornos respiratorios solo es una, ¿vale? Vamos a pasar ahora con la acidosis respiratoria. ¿Qué está pasando? Analizamos lo que les digo. La sangre está ácida de origen respiratorio por una alteración del CO2, por un aumento del CO2. ¿Ok? Por eso la sangre se volvió ácida, porque hay muchos ácidos. Aumento del CO2. ¿Qué vamos a tener en nuestro papel de electro? Obviamente un pH disminuido, que está más ácido, un aumento del CO2 mayor a 45, y el cuerpo, ¿qué va a empezar a hacer en respuesta ante el aumento de CO2? Va a aumentar el bicarbonato también, y puede estar arriba de 26. ¿Cómo sabemos que este aumento de bases,
que este aumento de bicarbonato está siendo efectivo, está logrando compensar la alteración principal, ahora con la fórmula del exceso de base esperado. ¿Ok? Ahora tenemos que calcular el exceso de base esperado, la parte básica. Si ustedes recuerdan, en los trastornos respiratorios, un exceso de base normal, entre -2 y +2, nos está diciendo que este es un proceso agudo, ¿vale? En un proceso crónico, el exceso de base va a estar alterado y tenemos que ver si ese exceso de base está logrando compensar el aumento del CO2, como lo hacemos ahora con la fórmula del exceso de base esperado, que es PCO2 menos 40 por 0.4. ¿Okay? Aquí igual les tengo un ejemplo. En esta gasometría, nuestro PCO2 salió en 52. ¿Vale? Entonces, hacemos las cuentas. PCO2 menos 40 son 52 menos 40 por 0.4. 52 menos 40 son 12. 12 por 0.4 es 4.8. ¿Ok? Nuestro exceso de base esperado es 4.8. O sea, esto nos tendría que salir en la gasometría para decir que está compensada. Aquí obviamente no salió, pero bueno, en el papel de la gaso, pues sale el exceso de base, ¿vale? Si nuestro exceso de base sale igual al esperado, entonces tenemos una acidosis respiratoria crónica, porque ya vimos que está alterado, pura o compensada, ¿ok? No se está creando otro trastorno. Digámoslo así que la compensación está siendo adecuada, ¿vale? Un exceso de base igual al esperado. Si nuestro exceso de base de la gasometría saliera mayor al esperado, que a lo mejor acá nos saliera un 6, entonces, además de la acidosis respiratoria crónica, tendríamos también una alcalosis metabólica. Y si nuestro exceso de base de la gasometría fuera menor al esperado, ¿ok? Que a lo mejor acá nos saliera un 3, entonces, además de la acidosis respiratoria crónica, tendríamos una acidosis metabólica. Serían trastornos mixtos. ¿Vale? Eso en cuestiones de acidosis respiratoria. Ahora pasamos a la alcalosis respiratoria, que es lo mismo, les digo. Un exceso de base normal entre -2 y +2 es un proceso agudo, menor a 24 horas. Si el exceso de base ya está alterado, es porque ya lleva más de 24 o 48 horas con esa alteración y tenemos que ver si esta alteración, si esta modificación del exceso de base está siendo la adecuada para compensar la alteración primaria. En una alcalosis respiratoria que tenemos un aumento del pH mayor a 7.45 porque está alcalino. Está alcalino ¿por qué? Porque disminuyó el CO2, ¿vale? Porque es de origen respiratorio. El CO2 disminuyó, menor a 45. Y entonces, ¿qué hace el cuerpo en respuesta? Para tratar de compensar esta situación, va a empezar a disminuir también el bicarbonato. Tenemos un CO2 disminuido, va a empezar a disminuir el bicarbonato. Aquí debe ser menor a 35. Si se acuerdan, el rango normal va de 35 a 45. Aquí debe ser menor a 35, ¿ok? Si disminuyó el CO2, el cuerpo trata de disminuir el bicarbonato. ¿Cómo vemos que está siendo efectiva esa disminución de bicarbonato? Con la fórmula, que es la misma de la vez pasada. PCO2 menos 40 por 0.4, ¿vale? Aquí igual ya no les tengo ejemplo porque vamos a hacer los ejercicios. Si nuestro exceso de base sale igual al esperado, entonces tenemos una alcalosis respiratoria crónica pura o compensada, ¿ok? Nuestro exceso de base de la gasometría sale mayor al esperado, entonces tenemos, aparte de la alteración, tenemos una acidosis metabólica. Y si nuestro exceso de base de la gaso sale menor al esperado, tenemos una alcalosis metabólica, ¿ok? Vamos a ir haciendo ejercicios para que quede clara esta parte, ¿vale? Por favor, alguien que levante su manita que quiere ir analizando conmigo las gasometrías. Alondra. Sí, doctora. Alondra, ¿qué hacemos primero? Verificar el pH, si está normal o está alterado. ¿Cómo está? Está normal. Está normal, exactamente. Siguiente paso. Revisar lo que es PCO2 y pues, ver si está normal o está alterado y pues también está normal. Normal, exactamente. ¿Qué hacemos ahora? Pues revisar lo que es el exceso de base
y sale que es 3.1, entonces pues está alterado de manera positiva, por lo que es una alcalosis metabólica. Tenemos una alcalosis metabólica, exactamente. ¿Puedes explicarme por qué tenemos una alcalosis metabólica si tenemos un pH normal? Bueno, pues yo realmente lo hice como por lo que es el exceso de base. Entonces, como es -2 más 2 y sale como 3.1, pues por eso intuyo que es alcalosis metabólica. Exactamente. Les explico a los demás. Muchas gracias, Alondra. Sí. Lo que les mencionaba, si tenemos exceso de base positivo, ¿qué nos quiere estar diciendo? Que efectivamente tenemos un exceso de base, ¿vale? Que tenemos más parte básica en la sangre, digámoslo así. Un aumento de ¿qué? Del bicarbonato. Entonces, al aumentar el bicarbonato o al aumentar las bases de la sangre, ¿cómo se vuelve? Se vuelve alcalina. Entonces tenemos una alcalosis, ¿ok? ¿Por qué se está volviendo alcalina? Pues por las bases, entonces es de origen metabólico. Tenemos una alcalosis metabólica, ¿vale? Si aquí nuestro exceso de base fuera negativo, lo que quiere decir que tenemos un déficit de base, entonces estamos quitando bases, quitando a lo mejor bicarbonato, la sangre se va a volver más ácida, ¿vale? Pero esa es la situación contraria. Lo podemos ver también con el bicarbonato, lo que les mencionaba. Si ustedes no quieren revisar el exceso de base o por alguna razón no salió, pueden fijarse en el bicarbonato sin problema. Aquí vemos bicarbonato de 27.1. Está alterado, está elevado, pero solo es un poquito, si se dan cuenta. O sea, lo normal va hasta 26. Entonces, para eso nos sirve el exceso de base, para decidir, digámoslo así, si realmente esta alteración está causando algún problema en el paciente. Y ya vimos que sí, ¿ok? Este paciente tiene una alcalosis metabólica. Muy bien. Alondra, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué sigue? Pues verificar si el trastorno es completamente puro o tiene un trastorno asociado o agregado. Exactamente. Muy bien, entonces vamos a esa parte. ¿Cómo verificamos si es un trastorno puro o hay un trastorno mixto? Pues buscamos la fórmula que corresponda a la alcalosis metabólica, ¿vale? La fórmula es esta, que está acá, alcalosis metabólica. Tenemos que sacar el PCO2 esperado y la fórmula es 0.7 por el valor del bicarbonato más 21 en un rango de más menos 2. Vamos haciendo las cuentas, ¿vale? Acá, PCO2 esperado, 0.7 por el valor del bicarbonato, que en este caso es 27.1, más 21, ¿vale? 0.7 por 27.1 nos da 18.97. Si quieren hacer las cuentas, adelante. 18.97 más 21 nos da 39.97, ¿ok? En el rango de más menos 2, 39 menos 2 son 37, 39 más 2 son 41. Entonces, nuestro PCO2 esperado tiene que estar en el rango de 37.97 a 41.97, ¿ok? Si está dentro de este rango, entonces es una alteración compensada. ¿Cómo está nuestra gasometría, Alondra? Yo le agregaría lo que es lo de acidosis respiratoria. Ok, ¿por qué? Porque el PCO2 esperado está aumentado. ¿Cuál es el valor? De 35 a 45 y PCO2 nos maneja que es de 39. Ah, no. Ajá, sí, es de 35 a 45. Ajá, PCO2 está igual. Pues entonces está normal, entonces es una alcalosis metabólica pura. Es correcto, pero ojo, no se confundan, ¿vale? Nuestro CO2 que sale aquí ya no tiene que estar dentro del rango de 35 a 45, sino que ahora tiene que estar dentro del rango de esto, de nuestro PCO2 esperado, ¿vale? El que sacamos con la fórmula, de 37.9 a 41.9. Nos fijamos acá cuánto tiene, tiene 39. ¿Entra en este rango? Sí. ¿Ok? Entonces nuestro PCO2 es igual al esperado. Cuando es igual al esperado, entonces tenemos una alcalosis metabólica pura. ¿Vale? La compensación, digámoslo así, está siendo efectiva. Y entonces aquí tenemos una alcalosis metabólica pura. No hay más. ¿Vale? Muchas gracias, Alondra. Muy bien. Necesito otra persona. Por favor, levanten sus manitas. Marifer Montserrat.
Sí, doctora. Muy bien, este es tu caso. ¿Qué hacemos primero? Vamos a revisar el pH primero. Exactamente, ¿cómo está? El pH está anormal, está bajo, Está abajo, entonces tenemos una... acidosis. Exactamente, muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Después vamos a revisar el PCO2 Ajá. y está normal. Ahí sí. ¿Qué hacemos ahora? Ahora vamos a revisar el exceso de base Ujú. y vamos a ver si está alterado. Bueno, si está alterado, está negativo. Ok. Bueno, a ver, antes de eso. Si está negativo, entonces, ¿qué tenemos? Si está negativo va a ser una acidosis metabólica. Exactamente, muy bien. Una acidosis metabólica, ya vimos. Un pH disminuido está acidótico. ¿De qué causa? Si nuestro CO2 está normal, entonces no es respiratorio. Vamos a fijarnos ahora en el exceso de base. Nuestro exceso de base está muy disminuido, ¿ok? Muy negativo. Tenemos un déficit de bases, un déficit de bicarbonato. Entonces tenemos una acidosis metabólica por disminución de bases, por déficit de base como tal. Si nosotros nos fijáramos solamente en el bicarbonato, pues lo podemos corroborar, ¿ok? Aquí sí vemos, bicarbonato está en 15.5, está muy disminuido. Entonces es una acidosis metabólica, no hay más, ¿vale? ¿Qué hacemos ahora? Sí. Bueno, ahora vamos con las fórmulas a ver, bueno, si es un trastorno puro o agregado. Exactamente, muy bien. ¿Qué fórmula utilizamos? Pues la de la acidosis metabólica, ¿vale? Sí. Entonces es 1.5 por el valor del bicarbonato que tenemos acá, 15.5 más 8, ¿ok? Vamos sustituyendo 1.5 por 15.5 más 8. Sería 23.25 más 8 y es 31.25. Doctora, Exacto, dos. más menos 2. Entonces nuestro rango va de 29.25 a 33.25. Ese es nuestro PCO2 esperado. ¿Cómo está nuestra gasometría? Está alterada, bueno, está menor no, está mayor en la gasometría al rango. Mayor, exactamente. Aquí tenemos 37, ¿ok? Y nuestro PCO2 va de 29 a 33. Está mucho más grande, mucho mayor al esperado. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué alteración tenemos? La acidosis metabólica como tal. Ajá, ese es nuestro diagnóstico primario. Pero ahora, para esto nos fijamos, si nuestro PCO2 es real, es mayor al esperado, Ajá, tenemos que vernos si hay alguna con otra la alteración. acidosis respiratoria también. Ajá, entonces el diagnóstico completo, ¿cuál es? El diagnóstico completo ya sería un trastorno mixto, que sería la acidosis respiratoria con la acidosis metabólica. Exactamente. Al revés, ¿vale? Porque primero va el principal, acidosis metabólica, Ok. pero está perfecto. Ok. Ok, muchas gracias. Está perfecto, ¿vale? Por eso nos sirve, ¿ok? Para ver, les digo, aquí la compensación no se está llevando de manera adecuada. Además de la acidosis metabólica que tenemos, el cuerpo está entrando en un proceso de acidosis respiratoria. Está aumentando el CO2 por alguna razón, ¿vale? Muy bien, perfecto. Otra manita, por favor. Harumi. Sí, Harumi, ¿qué hacemos? bueno, checamos primero el pH ¿Cómo está? y vemos que está disminuido, ¿Qué tenemos entonces? acidemia. Exactamente. Siguiente paso. Vemos el CO2 que está aumentado, Ajá. Ok, entonces entonces, sería un trastorno respiratorio, exactamente, sería muy una bien. acidosis respiratoria. Exacto. ¿Qué hacemos ahora? Vemos el exceso de base, ¿Cómo está? está disminuido, muy disminuido. Entonces, en los trastornos respiratorios, ¿para qué nos sirve ver el exceso de base? Para ver si es crónico o agudo, que en este Exacto. caso sería crónico. Entonces, ¿cuál es nuestro diagnóstico completo?
Sería una acidosis respiratoria crónica. Muy bien, exactamente. Una acidosis respiratoria crónica, ¿ok? Ya vimos que nuestro pH está muy disminuido. ¿Por qué? Porque está aumentando la parte ácida, que es el CO2. Está muy aumentado, está en 58. Entonces tenemos una acidosis respiratoria, que ya vimos que ya lleva más de 24 o 48 horas, porque ya modificó demasiado el exceso de base, ¿va? Tenemos entonces una acidosis respiratoria crónica. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, vemos las fórmulas para ver si es pura. Exactamente. Vamos a ver qué fórmula utilizamos. Aquí no hay más. Es la misma fórmula para las alteraciones respiratorias, ¿ok? Pero bueno, buscamos acidosis respiratoria crónica. ¿Cómo sabemos si está compensada? Sacamos el exceso de base esperado, que es el CO2 menos 40 por 0.4. Aquí nuestro CO2 está en 58, entonces 58 menos 40 por 0.4. ¿Alguien tiene cuánto es? Bueno, obviamente, 58 menos 40 son 18. 7.2. 18 por 0.4 son 7.2. ¿Vale? Este es nuestro exceso de base que tiene que tener nuestra gasometría para decir que es un trastorno compensado. ¿Vale? ¿Cómo está nuestra gaso, Harumi? Está disminuido del rango esperado. Ajá, entonces, ¿qué tenemos? Sería entonces una acidosis metabólica. Sería un Exactamente. trastorno mixto. Tenemos un trastorno mixto, exactamente. Un exceso de base aquí menor, mucho menor, que está en menos 21 al esperado. Entonces tenemos una acidosis metabólica. ¿Y cuál es nuestro diagnóstico completo? Sería una acidosis respiratoria crónica con una acidosis metabólica. Exactamente, muy bien. Acidosis respiratoria crónica más acidosis metabólica. Ese es el diagnóstico completo de nuestra gasometría. ¿Vale? Muchas gracias, Harumi. Vamos a ver ahora otra persona. Levanten sus manitas. Nadie, si no yo voy a escoger, ¿ok? Said Flores. Said, ¿me escuchas? Ok, bueno, había visto a José Carlos. Ok. Okay, Aquí estoy, perdón. Micrófono. Soy Said. Ya apareció Said. Decidan entre ustedes. Pues está bien, Said. Ok, bien. Said, gracias, José Carlos. Said, ¿sigues por ahí? A la 1, a las 2, a las 3. Listo, perdiste tu oportunidad. Pasamos con José Carlos, por favor. Ok, pues primero vemos el pH, que está ligeramente disminuido. Exactamente. Luego nos vamos al PCO2 y pues vemos que está igual, ¿no? Disminuido un poquito. Y de ahí sería irnos al de base, pero pues no está, ¿verdad? No. Ya me fui, ahora me quedé con lo pasado, ya no recuerdo cuando no tenemos el exceso de base. Creo que sacamos vamos en orden ahí, ¿no? Entonces vemos el PO2. Ok, pues, vemos el PO2 y vemos que está, ese no recuerdo, creo que no, está igual ligeramente disminuido porque es de 75 a 100, ¿verdad? Ajá, algunos lo toman de 70 a 100, entonces... Bueno, entonces normal. Y pues por último vemos el bicarbonato, que ese no sé, no me acuerdo la verdad del valor de ese. De 22 a 26. Eso, perdón. Entonces está igual disminuido. Exactamente. Muy bien, ¿qué pasa aquí? Aquí lo que les mencionaba, no salió nuestro exceso de base. ¿Podemos leer esta gasometría todavía? Sí. ¿Vale? Lo que tenemos que usar ahora es el bicarbonato. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Revisamos pH, revisamos CO2 y revisamos bicarbonato. ¿Vale? Aquí, nuestro pH está disminuido.
¿Qué quiere decir eso? Que la sangre está ácida. ¿Qué causa que la sangre esté ácida? Ya sea un aumento del CO2 o una disminución del bicarbonato, ¿vale? Con esa información, José Carlos, ¿qué diagnóstico tenemos? Pues acidosis metabólica porque hay disminución del bicarbonato, aunque haya disminución del CO2, pues. Exactamente, muy bien. Tenemos una acidosis metabólica, por lo que les digo, ya sea por un aumento del CO2, pasó aquí, no, ¿ok? Aquí no aumentó el CO2, o por una disminución del bicarbonato. Entonces aquí, pues si disminuyó, tenemos una acidosis metabólica. ¿Por qué está disminuyendo también el CO2? Porque está tratando de compensar, ¿no? Exactamente, muy bien, los dos. El cuerpo está tratando de compensar y lo vemos aquí en la tabla, lo que les decía, tenemos una acidosis metabólica porque la alteración principal fue una disminución del bicarbonato. El cuerpo, ¿qué trata de hacer? De compensarlo con una disminución del CO2, ¿vale? Muy bien, entonces aquí el diagnóstico de esta gasometría es una acidosis metabólica. ¿Qué hacemos ahora, José? Pues no sé, o sea. Ya tenemos nuestro diagnóstico principal, ahora que Bueno, vemos si no hay, o sea, ¿cómo se llama? Como agregados, pues. Exactamente, ver el grado de compensación, ¿ok? ¿Cómo hacemos eso? Con las fórmulas. Ahora vamos a ver aquí. Buscamos la fórmula de la acidosis metabólica, que es esta, PCO2 esperado es igual a 1.5 por bicarbonato más 8. El valor del bicarbonato acá, ¿de cuánto es? De 15.5. Ok, entonces 1.5 por 15.5 más 8. ¿Cuánto es? ¿Alguien que lo tenga? 31.25. No. 35.75. Muy bien. 1.5 por 15.5 son 23.5. ¿Ok? Le sumamos 8, entonces nos da 31.5 en el rango de más menos 2. Nuestro PCO2 esperado va de 29.5 a 33.5. ¿Cómo está nuestra gaso, José? Pues, o sea, está dentro de esos valores. Entonces creo que sería puro, ¿no? O sea, no. Exactamente. Tenemos 31.5, entra perfectamente bien en el rango, entonces no hay una alteración mixta. Tenemos una acidosis metabólica pura o compensada, como ustedes quieran decirle. ¿Vale? Okay. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Carlos. Perfecto. Ahora, nos quedan 4 minutos. Pasamos rápidamente a esta parte, ¿vale? Esto es lo último que les voy a explicar. Tal cual nos pasaba en el electro, que podemos ver algunos otros datos, aquí en la gasometría también, ¿ok? La gasometría, además de darnos los diagnósticos gasométricos que tiene el paciente, en el caso de la acidosis metabólica, podemos ver las causas, ¿vale? Con la gasometría podemos ver la causa de que ese paciente esté en una acidosis metabólica. ¿Qué es una acidosis metabólica? La sangre ácida por una disminución del bicarbonato, ¿vale? ¿Cómo podemos saber por qué está disminuyendo el bicarbonato? Para eso nos sirve el anion gap o la brecha aniónica, ¿vale? Brecha aniónica es en español, anion gap es en inglés. ¿Cuándo se calcula el anion gap? Ya lo vimos, cuando tenemos una acidosis metabólica, una disminución del bicarbonato como tal. El anion gap es la diferencia entre cationes y aniones medidos ya sea en suero, en plasma o en orina. ¿Vale? Ya vimos que con la gasometría vemos los gases en la sangre, disueltos en la sangre, ¿vale? Entonces, nuestra brecha aniónica normal tiene que tener una relación específica, ¿vale? Tanto de sodio como de el anion gap, que incluye aquí proteínas, sulfatos y fosfatos inorgánicos, ¿vale? Todos los aniones que no se pueden medir, que no salen impresos en la gasometría, y toda esa parte. Tiene que estar en una relación estrecha con el nivel del bicarbonato y con el nivel del cloro, ¿vale? Esta es la relación que tiene que guardarse. Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos una acidosis metabólica, lo que les digo, está disminuyendo el bicarbonato. Tenemos que ver cuál es la razón de que el bicarbonato esté disminuido. Y aquí ya puede ser que la parte del anion gap, es decir, los aniones no medibles, estén aumentados y por eso el bicarbonato se hace más pequeño. O puede ser que el anion gap esté normal, o sea, los aniones
no medibles estén dentro de rangos normales, pero estemos perdiendo bicarbonato por alguna fuente, ¿ok? Estemos sacando bicarbonato. Esas son las dos razones por las que el paciente puede entrar en una acidosis metabólica. Por un aumento del anión GAP, por un aumento de la concentración de los aniones no medibles o por una pérdida de bicarbonato. ¿Ok? ¿Cómo decidimos eso? ¿Cómo sabemos cuál de las dos situaciones está pasando? Pues calculando como tal con la fórmula de la brecha aniónica del anión GAP. ¿Qué es esta? Sodio menos la suma del cloro y el bicarbonato. ¿Ok? Si tenemos valores completos, hay una fórmula más extensa que sería sodio más potasio menos el cloro más el bicarbonato. ¿Ok? Se menciona que el intervalo normal del anión GAP va de 4 a 10 miliequivalentes. Esto es lo normal, ¿ok? ¿Qué pasa? Ya hicimos nuestro cálculo con nuestra gasometría, tenemos una acidosis metabólica, vamos a calcular el anión GAP, sacamos la fórmula y nos da de 4 a 10, está perfectamente normal, ¿ok? Porque entonces el paciente está en una acidosis metabólica, si el anión GAP está normal. Si está normal o menor a 10, digámoslo así, es porque el paciente está perdiendo bicarbonato, ¿vale? No es que se estén reteniendo aniones, no, sino que el paciente está perdiendo bicarbonato. Si nuestra brecha aniónica sale elevada o mayor a 10, lo que quiere decir es que estamos reteniendo ácidos, ¿vale? No se está perdiendo bicarbonato, sino que hay mucho ácido. Por eso entró en un estado de acidosis metabólica. ¿Qué ácidos? ¿Cómo recordamos cuáles son? Con esta mnemotecnia, que es mutpiles, mutpiles, no sé. Ya puede ser por una intoxicación por metanol, un estado de uremia, un estado de descompensación diabética, como lo es la cetoacidosis, paraldehído, isonancida, hierro, lactato, etanol, salicilatos, ¿ok? Cualquiera de estas que esté aumentado o cualquiera de estas situaciones puede hacer que estemos reteniendo ácidos y entre el paciente en una acidosis metabólica. Ahora, ¿cómo sabemos qué órgano, digámoslo así, es el que está afectado? Para eso nos sirve ahora la brecha aniónica urinaria. Ya vimos que esto es en sangre, porque ya vimos que se puede calcular en suero, plasma u orina. Esto es la sangre, esto es para la orina, ¿vale? Brecha aniónica urinaria. Esta fórmula cambia un poquito, aquí va a ser sodio más potasio menos el cloro, porque obviamente en la orina, en un examen de orina, no nos va a salir el bicarbonato. ¿Ok? Entonces, sodio más potasio menos el cloro. Lo mismo, si es negativo o si es normal, entonces vamos a tener que estamos perdiendo bicarbonato por vía intestinal. ¿Vale? Y si sale positivo, mayor a 10, entonces lo que está pasando es que estamos reteniendo ácidos porque por algún fallo a nivel renal. Tiene alguna alteración el paciente a nivel renal que no está haciendo que se eliminen los suficientes ácidos que necesitamos, ¿ok? Entonces se están reteniendo y ¿qué está pasando? Está entrando el paciente en una acidosis metabólica. Para eso nos sirve la brecha aniónica, ¿ok? Y solo en ese caso se calcula. Entonces ya sabemos, ya vimos nuestra gasometría anterior, el último ejemplo que vimos, tenemos una acidosis metabólica pura, que está bien compensada, calculamos en la anión GAP o brecha aniónica. Vamos a utilizar, les digo, la fórmula extensa, porque aquí sí tenemos el valor del potasio. Sodio más potasio, que sería 139 más 3, menos cloro más bicarbonato. Cloro, 118, bicarbonato, 15.5. ¿Vale? Vámonos rapidísimo. 139 más 3, 118 más 15.5. Serían 142 menos 133.5. ¿Cuánto nos da? 8.5. ¿Okay? Nos dio un valor menor a 10. ¿Qué quiere decir esto? Perdiendo bicarbonato. Entonces, nuestro diagnóstico es eso, una acidosis metabólica pura con brecha aniónica menor a 10, lo que corresponde a pérdida de bicarbonato. ¿Por dónde? Por vía intestinal. Bueno, para eso necesitaríamos ahora nuestro examen de orina, pero es muy probable, ¿vale? Para eso nos sirve la brecha aniónica, perdónenme por extenderme. Espero que se haya comprendido bien esta parte, chicos. Cualquier duda, por favor, escríbanmela por Messenger, ¿vale? Para que el viernes resolvamos las dudas que quedaron. Les agradezco mucho su tiempo, espero que les haya servido y nos vemos el viernes. Muchísimas gracias, doctora. Hasta luego. Gracias. Doctora, ¿el viernes qué vamos a ver? El viernes, no sé, es que correspondería a lo de apertura del bulto,
pero me gustaría ver más ejercicios con ustedes de gasometría. Entonces estaba pensando esa parte, que si hacemos ejercicios de gaso el viernes y ya durante la semana, de lunes a jueves, vemos lo de la apertura del bulto, porque ahí pues no va a haber mucho que practicar realmente. ¿Qué les parece? Sí, más ejercicios. ¿Sí? Sí, doctora. Vale, perfecto. Entonces así quedamos, ¿va? El viernes vemos más ejercicios de gasometría y en la semana, el siguiente, que es miércoles, vemos lo de apertura del bulto. Y ya el siguiente viernes les entrego calificaciones finales. Ok, gracias, doctora. Gracias a ustedes.